positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles un domingo más desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 16 de febrero de 2025, 8 en punto de la noche. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y bueno, listos ya en cabina junto a Milena. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia, pastor. Gracias por la invitación. Bueno, así es. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios siempre por estas lindas oportunidades que nos regala a través de ya muchísimos años, ¿no, Milena? Muchos años. Muchos años ya que lleva el programa. Agradecidos con esta emisora. Así es, un agradecimiento especial. Pero bueno, vamos a orar, a poner todo delante del Señor y que sea Él el que nos guíe, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda noche, Señor, por una oportunidad más que nos da de a través de Radio Urbano poder llegar a tantas personas, Señor, y dentro y fuera de Costa Rica, con un mensaje de tu palabra, siempre con el anhelo en nuestro corazón de que esa semillita caiga en buena tierra, Señor, que cada uno de nosotros nos dispongamos con todo nuestro ser a recibirla, Señor, y que no solamente seamos buenos oidores, sino que seamos mejores hacedores de tu palabra. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para ustedes que nos están escuchando, a cada uno estamos urbano106.com, es de la FM. Ahí en radio en vivo puedes mandar tu mensaje, tu nombre, de dónde nos estás escribiendo y en un momento que el pastor me indique les voy a saludar. También tenemos un WhatsApp, pastor, 6065-1059, ese es el WhatsApp. Ahí usted nada más envía mensajes de texto y si usted está fuera del país, el símbolo de más, 506-6065-1059. Así es, estamos atentos aquí. Bueno, vamos a arrancar, no sin antes saludar, Mili, a nuestros amigos, muchachos allá en las cárceles, en los centros penitenciarios, en la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en San Carlos, La Leticia, en Guapiles, la cárcel de mujeres también. Bueno, todos los centros penitenciarios, un abrazo para ustedes y animarles a seguir adelante. No es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar, de seguir agarradito de las cositas del Señor. Y bueno, no se cansen, independiente del lugar donde estén, pastor, no se cansen de hacer el bien, ¿no? Que a su tiempo van a cosechar. Sí, no es en vano. Pero bueno, vamos a arrancar, Mile. Bueno, ya estamos a mitad de febrero, ya se nos está yendo el tiempo. Y muchas veces, bueno, y nunca es tarde, Mile, siempre es tiempo. De hecho, insistimos mucho nosotros en la iglesia de que los mensajes que uno escuche de la palabra siempre deberían llevarlo a uno a meditar, a pesarse, a examinarse, ¿no? Y si uno preguntara, si uno le preguntara a la gente, bueno, ¿usted hasta cuándo cree que va a ser cristiano, no? Que es una pregunta así, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser cristiano usted? Porque a veces, por ejemplo, imagínate que a mí, yo ya cumplí más de 20 años de haberle entregado mi vida al Señor, y aún hay gente que le pregunta a uno, ¿y todavía estás en ese camino? Todavía estás metido en esas cosas, y ¿me entiende? Entonces, si uno le preguntara a la gente, bueno, ¿hasta cuándo usted va a ser cristiano? Posiblemente las respuestas que uno escucharía siempre es toda la vida, hasta la muerte, hasta pastor, la muerte. Para siempre, para toda la vida. Es lo que uno escucharía, ¿no, Mile? Sí. Pero muchas de esas respuestas a veces son básicamente son como reacciones, son emociones. Como dice Milena. Porque la verdad de la vida de muchas personas pues dice lo contrario, y experiencias que vemos, testimonios que vemos, pues nos indica cosas diferentes, ¿no? La gente es cristiana, no toda, ¿no? Porque siempre el remanente se mantiene, pero la mayoría de la gente es cristiana hasta que no pase nada en la iglesia donde va que lo desanime, ¿no? Porque hay gente que, ¿cuántos casos no conocemos, Milena, de personas que hoy por hoy están apartados del Señor porque pasó algo en la iglesia que no les gustó? O se desaniman del mismo Señor. Entonces asocian la iglesia como organización. Ajá. Y sus líderes con Dios, ¿no? Entonces se enojan con sus líderes, se decepcionan de su iglesia y se alejan de Dios, lo cual no tiene nada que ver. Entonces mucha gente es cristiana hasta que sucede o la mayoría de la gente, algunos son cristianos hasta que no les pase o no se les atraviese una prueba bien complicada, una adversidad tremenda, que inmediatamente lo que hacen es, porque es la primera reacción, es dudar de que realmente Dios esté ahí, de que algunos ponen hasta en duda la existencia de Dios, como le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Que vio al mar rojo abrirse en dos, pasaron en seco,
Y estando al otro lado del mar, después de haber visto eso, seguían dudando de que Dios tuviera la capacidad de poder llevarlos a una tierra prometida, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es parte de la naturaleza del ser humano, la humanidad siempre ha sido así, y por eso es que el Señor siempre nos insta en toda la palabra que nosotros tenemos que meditar. Acuérdense, meditar no es cerrar los ojos y pensar y como le enseñan a uno, no, meditar es analizar lo que uno está viviendo, entender lo que uno está viviendo para por medio de ese entendimiento y ese aprendizaje uno pueda tomar cada día mejores decisiones, ¿no? Que uno reflexione, que uno se ubique y sobre todo ese ubicarse le lleve a uno a algo que es bien importante dentro del caminar cristiano, Mile, y que lo hemos compartido en domingos anteriores, de no volver atrás, ¿no? De no volver atrás. No volver atrás. ¿Te acuerdas que ni para pecador ya uno sirve, pastor? Nada. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que nosotros habíamos agarrado? El tiempo postrero es. Ay, sí. Sí, es peor. Claro. Habíamos agarrado ese himno de he decidido seguir a Cristo, ¿te acuerdas? Así es. No vuelvo atrás, ¿no? No vuelvo atrás. Y bueno, la Biblia está llena obviamente de exhortaciones a que no volvamos atrás. De hecho, ¿te acuerdas que un señor, lo habíamos comentado, que le dijo al Señor, te seguiré donde tú vayas? Y él le dijo, bueno, está bien, vamos. Y dice, bueno, pero es que déjame primero que vaya. Y dije, no, el que pone la mano en el arado y mira atrás no sirve, no es apto para el reino de Dios. Y bueno, lo compartimos la vez pasada, que el arado, el Señor usaba ese lenguaje como un símbolo de un caminar recto, ¿no? Los arados tienen que ser bien derechitos, porque si no, no sirven. Sí. Entonces, cuando una persona, un agricultor, pone la mano en el arado y con la otra está, obviamente, digamos, como que golpeando un poquito a los bueyes para que caminen bien, no, eso se llama aguijón, imagínate esa varita, no puede quitar la vista del frente como tal, ¿no? Pinchazos. Entonces, y era de lo que al Señor le airaba, digámoslo, con los israelitas, ¿no? Que eran personas que siempre querían volver atrás, ¿no? Como tal, ¿no? Y las consecuencias, como decía Milena ahora, de volver atrás, pues, o sea, son tremendas, o sea, y la Biblia es clara, nadie puede alegar ignorancia de lo complicado y lo peligroso que es volver atrás. De hecho, miren, segunda de Pedro 2:20, segunda de Pedro 2, del 20 al 22, inclusive hablan de eso, ¿no? De las consecuencias de volver atrás, ¿no? De la gente que se quejaba, inclusive, digamos, de la segunda venida del Señor como tal, ¿no? De que ellos decían pero no, es que el Señor no va a venir, es que llevamos ya tiempo esperándolo y nada que viene como tal, ¿no? Sí. Entonces, en segunda de Pedro 2:20, por ejemplo, dice el versículo 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, lo que decía Milena ahora, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces ahí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay que cuidarse mucho de que siempre van a haber personas que te van a instar a que vuelvas atrás, ¿no? Por eso es que dice ahí que uno logra escaparse de esas contaminaciones y el único que lo logra, lo único que lo hace a uno escapar de eso es el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, pero siempre hay gente que quiere enredarte otra vez. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De las malas influencias como tal y saber del Señor de dónde nos ha rescatado como tal, ¿no? Y que uno no debe creer que porque usted coquetea con el regresar atrás, no hay consecuencias. Claro que las hay. En el versículo 20 dice que el estado postrero es peor que el primero como tal, ¿no? Y ahí en adelante dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino a la justicia que después de haberlo conocido volver atrás. Entonces menciona el proverbio aquel de que el perro vuelve a su vómito y la chancha a la porqueriza otra vez, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Al final, por más que usted tenga personas que lo influencien, por más que el entorno se ponga muy atractivo para volver a estar, al final siempre es una decisión personal, ¿no? Y uno a veces cree eso, ¿no? Pastor, pero ¿por qué deciden ellos volver atrás si ya tienen el conocimiento, ya han pasado, como dices tú, el mar rojo? O sea, han visto la bendición del Señor, han visto sus familias progresar, ellos mismos. Entonces, ¿por qué, aunque sean contaminados, pastor, aunque uno vea que le están mostrando un panorama diferente, ¿por qué vuelven atrás? Bueno, es una de las preguntas que quedaría en el tintero para mí. Es que hay una frase que es cierto. Por ejemplo, ¿por qué las personas que son adúlteras siguen adulterando sabiendo las consecuencias que les esperan si los descubren, ¿no? O sea, toda una familia deshecha, un divorcio, bueno, ¿por qué aún sabiendo el precio tan alto que pagarían siguen en eso? ¿Sabes por qué? Porque la tentación es mayor que el temor, ¿no?
La tentación, y acuérdate que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿no? Entonces, esa tentación que es mayor que el temor lo lleva a ignorar las consecuencias de lo que podrían estar atravesando, ¿no? Entonces, ahí por eso es que Pablo decía, imíteme a mí, ¿no? O sea, imíteme a mí, que yo descubrí cuál es la clave para uno sostenerse, y la clave de él se ceñía en dos principios, mire, de Pablo. La primera era cuando él obviamente él decía, hermanos, no crean que yo lo he logrado todo. No. Pero si una cosa hago yo, simplemente yo dejo las cosas atrás, lo que haya hecho y lo que no haya hecho, yo me centro ¿hacia dónde? Hacia adelante. Entonces, él, con todo lo que había hecho, mire, Pablo nunca cayó en excesos de confianza. Él siempre estaba alerta, ¿no? Y él decía, no, yo tengo que cuidarme cada vez más porque está bien, a mí me preocupa la demás gente, que no se vayan a perder, pero no vaya a ser que yo por estar preocupado de los demás, el que vaya a perderse sea yo, ¿no? Me resbalo. Entonces nunca él caía en exceso de confianza, él siempre sabía que le faltaba más. Decía, yo no lo he hecho todo, y ya lo que hice, pues ya eso, ya para qué, ¿no? Es basura, decía él. Pues, digamos, sus cosas pasadas, pero lo que él había hecho en Cristo, digamos, no es que fuera basura, él decía basura de sus cosas naturales, pero lo que él había hecho en Cristo era importante, está bien, pero ya eso estaba atrás, aquí ya lo que importa es lo que viene, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, queríamos hoy, el tema que traemos hoy, esto que les estamos hablando, pues era como una plataforma, realmente una entrada al tema de la importancia de uno siempre perseverar, la importancia de uno siempre ir en búsqueda de más, de no volver atrás. Pero, y ¿sabes por qué? ¿Qué era qué fue lo que le disparó a Pablo, digámoslo, ese cambio radical de vida de lo que él hacía antes, que ya lo consideraba basura, con lo que era su nueva vida? Fue cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, ¿no? Que camino a Damasco. Ese ímpetu, esa pasión de Pablo, que antes le llamaba Saulo de Tarso, que ya después la puso al servicio del Señor, ¿no? Así es. Que el Señor lo tuvo que atajar, ¿no? Y decía, pero ¿qué quieres que haga? Y decía, no, tranquilo. Hay mucha gente así quisiera uno que hubieran personas así tan activas. No, y el tema es que hay mucha gente, mire, que viene a los pies de Cristo y a veces viene con ese ímpetu, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y se meten en una cosa y se meten en la otra y entonces se revientan, ¿no? Por eso es que el Señor tuvo que frenar a Pablo y digo, tranquilo, que yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer. Porque hay gente, como insisto, que más bien en vez de hacer muchas actividades para el Señor, lo que entran es en un activismo, ¿no? Entonces, en una carga, en sacrificios. Y ya. Entonces, queríamos hoy compartir con ustedes una historia que está en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, un encuentro que tuvo el Señor. Bueno, Jesús en su caminar en esta tierra, él tuvo muchos encuentros personales, mire. De todos. De hecho, los 4 evangelios nos hablan de esas experiencias, ¿no? O sea, hay algunas personas que fueron al encuentro del Señor, es decir, lo fueron a buscar. Por ejemplo, María Magdalena. ¿Te acuerdas que María Magdalena no llevaba una vida así como muy digna, como muy de orgullo? Y entonces ella fue en búsqueda del Señor. El mismo Zaqueo, ¿no? Que siendo una persona recaudador de impuestos, pudiente, de buen vivir, pero digamos como guiado por ese vacío que tenía, él fue a buscar al Señor y al punto de que ante una multitud que le impedía verlo, ¿te acuerdas que se subió a un árbol y todo ese asunto, no? Pero son personas que fueron al encuentro del Señor. Hizo su esfuerzo, mira. La mujer del flujo de sangre también fue otra persona que ella fue a buscar al Señor. Se expuso esa mujer, no Jairo, debía. ¿te acuerdas de Jairo? De Jairo, sí. También fue a buscar al Señor. Por su hija. El joven rico también fue una persona que fue a buscar al Señor. Al final, pues obviamente se fue triste. Cada uno con sus decisiones. No estuvo dispuesto a pagar el precio, ¿no? El ciego Bartimeo, ¿te acuerdas que cuando el Señor iba pasando ahí, él mismo gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? O sea, son personas que fueron al encuentro del Señor. Sí. Ahora, hay otras personas a las cuales el Señor fue al encuentro de ellas. Sí. Por ejemplo, el mismo Saulo de Tarso, ¿no? Saulo de Tarso estaba haciendo lo que generalmente hacía, que era asolar iglesias. Sí, que creía que estaba haciendo algo bueno. Iba para Damasco, iba para Damasco. Y al final el Señor le salió al encuentro. Entonces,
el Señor fue al encuentro de él, ¿cierto que sí? Sí. María y Marta, o sea, cuando murió Lázaro, el Señor fue al encuentro de ellas y después fue al encuentro de una que al final le hicieron el reclamo y todo eso, pero son personas en las cuales el Señor las buscó como tal. El mismo Mateo, ¿no? Sí. Y no solo Mateo, sino muchos de sus discípulos, el Señor, a medida que se los encontraba, los iba llamando como tal. El paralítico de Betesda, ¿te acuerdas que el paralítico estaba ahí? Y obviamente él no buscó al Señor porque dice pastor, pero si era paralítico, ¿cómo busca al Señor? Sí. Pero bueno, el caso fue que el Señor lo buscó. O sea, ¿y la samaritana? El Señor fue al encuentro, también la samaritana es otra, ¿no? Él se acercó a tomar agua. Pero vieras que hay otros también que terceras personas los llevaron a la presencia del Señor. Por ejemplo, el paralítico, aquel que lo subieron por el techo. Los 4 amigos. Que los 4 amigos lo llevaron desbarataron esa casa. Ajá. El mismo Pedro. A Pedro lo llevaron, su hermano lo llevó ante la presencia del Señor. Y hay otro personaje que es el que queremos compartir hoy, en el Juan 8, que es la mujer adúltera. ¿Te acuerdas que la mujer adúltera fue una mujer adúltera, ¿no? Que se la llevaron al Señor, y eso es lo que queríamos compartir, porque ahí hay un mensaje tremendo. ¿Será que alguien no sabe qué es adúltero, no? Bueno, en el caso de ella, pues sí. Pero bueno, el caso es que independiente la forma, Mile, independiente, ya sea que usted haya ido al encuentro del Señor, que el Señor haya ido al encuentro suyo, o que otras personas lo hayan llevado, independiente de cómo se ve. Que alguien haya hablado a ti, dice, camina, te invito, así cuando uno invita a alguien a la iglesia. Si me entiendes, que lo lleva uno y se le destapa el cerebro a la persona, entonces ahí tiene un encuentro con el Señor. Sí, lo que te decía es que independiente de cómo haya dado, lo que sí tiene que ocasionar es que un encuentro personal con el Señor tiene que ocasionar un impacto, ¿no? Así es. No solamente en uno, sino en la gente que lo rodea, ¿no? O sea, el impacto tiene que ser general, o sea, por lo menos que la gente tiene que darse cuenta como tal. Y entonces ahí es donde radica, Mile, la importancia de que uno se prepare, como dice Amós, prepárate para tu encuentro personal con el Señor, que uno se prepare, ¿no? Porque bueno, si uno se pone a pensar, ¿cómo se prepararía uno para cuando uno tiene un encuentro con alguien muy importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos. O, su ropa. ¿Entiende? Uno, sí, se pone uno su mejor ropa. Se peina bien, sus zapatitos, todo. Se echa perfume, ese día uno lustra los zapatos. Posiblemente hasta uno compre un traje especial nuevo para esa ocasión, ¿cierto? ¿Sí? Porque pues, obviamente es un encuentro importante, pero digamos, aquí estamos hablando de un encuentro que no es solamente importante, sino que es trascendental, ¿no? O sea, estamos hablando de un encuentro que es de vida o muerte, hablando desde el plano espiritual, que es el más importante de nuestra vida, que es encontrarnos con nuestro Dios, básicamente, ¿no? Por eso, obviamente, en la palabra hay muchas advertencias. Ahora que tú haces el paralelo de la presencia hacia un presidente, a un alto rango, ¿cómo se presenta uno para un empleo? Usted no va a ir así mal vestida, bueno, lleva su hoja. Aunque hoy en día, Mile, con estos muchachos que tenemos hoy en día, ya ni para eso se preparan. Entonces, llevándolo uno al plano espiritual, imagínate cómo debería presentarse uno ante la presencia del Señor. Correcto. Con esa sensibilidad, sin orgullo, con esa humildad, todas esas características que uno debería tener para presentarse, no con orgullo o que Él me tiene que dar lo que yo le pida, todas esas cosas. Mire ese paralelo que uno puede hacer, Señor. Claro que sí. De hecho, por eso es que hay una intención o un interés particular del Señor de que su gente se prepare para ese encuentro personal, ¿no? Siempre, en el Antiguo Testamento, el Señor le decía a Josué, dígale a la gente que se santifique, porque yo quiero con ellos hacer maravillas. Sí. Y santificarse es prepararse, es apartarse para el Señor, ¿no? Consagrarse para Él. En el Nuevo Testamento también, acuérdense que hubo un enviado especial a preparar el camino, que fue Juan el Bautista, cuando él decía, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor para que enderecen su senda. Entonces, siempre, la gente no puede negar que han tenido oportunidades, advertencias, consejos, exhortaciones de que se preparen, ¿no? ¿Por qué? Digamos, volviendo a lo de Juan el Bautista, al final el Señor vino, o sea, el Creador decidió visitarnos y todo eso, para que, digamos, para que, y se hizo carne como nosotros, Mile, precisamente para que la gente pudiera entenderle en su lenguaje,
pudiera comprenderle, una persona que, como dice por ahí el libro de Hebreos, que pasó lo mismo que nosotros pasamos, tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó, pero al final lo único que tenía que hacer la gente era prepararse. ¿Y qué pasó? Pues no se prepararon. No se prepararon, no dimensionaron la visitación que tenían, ¿no? Por eso allá en el libro de Mateo 16, capítulo 1, 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, el Señor se refería a que ellos, teniéndolo a Él en medio de ellos, nunca lo reconocieron como tal. No pudieron entender la presencia de Dios, por más que hizo milagros, maravillas, prodigios. Así es. Pero no, digamos, no. Yo diría más bien lo que dicen es que no quisieron, mire, porque es imposible que esta gente, con todo el conocimiento que tenían de la ley, sabiendo las señales que habría de hacer el Mesías, no pudieran distinguirlas. Lo que pasa es que había un conflicto de intereses como tal, y de ellos es que Pablo escribió en 1 Corintios cuando dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, ¿no? Entonces, el Señor obviamente quiere, o sea, la intención de Dios no es que nosotros no disfrutemos de toda esa gloria que Él tiene destinada para aquellos que le aman como tal, porque eso dice la palabra, Él la tiene predestinada para los que le aman. Y cuando hablo de predestinado no es que estemos hablando de que existe la predestinación como de doctrina, sino que hay muchas cosas que Dios ya las tiene establecidas desde un principio. Sí, ya el camino está trazado, Dios no es un Dios ni de improvisar ni nada, todo está establecido como tal, ¿no? Dice que del vientre de tu madre, Él ya nos conocía. Correcto. Dice, sí. Entonces, llegamos nosotros a esta historia de Juan 8, que es el caso de la mujer adúltera, y vamos a irla desarrollando y vamos a ir sacando la enseñanza que trae toda esta historia, que es una enseñanza muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, obviamente este capítulo 8 de Juan se da en todo ese momento. Acuérdense que el Evangelio de Juan, que es lo que hemos instruido a la iglesia, el Evangelio de Juan no hace parte de los evangelios sinópticos, que son los otros tres. Mateo, Lucas, Marcos son sinópticos, o sea que son muy parecidos. Tienen cosas muy, muy, muy parecidas, aunque cada uno tiene un punto de vista diferente, pero son sinópticos que casi que la óptica es muy parecida. Pero Juan es diferente. El Evangelio de Juan se centra casi que en la parte final del ministerio del Señor, y Juan lo presenta mucho desde el lado divino, ¿no? El lado de la deidad como tal. Entonces, esto se está dando básicamente en esa época en la que los fariseos obviamente estaban haciendo conspiración, digamos, de ver cómo capturaban al Señor y siempre mandaban gente a que lo pisteara para que viera qué estaba diciendo. Entonces resulta que antes de este capítulo dice por ahí que ellos habían mandado unos alguaciles. Sí. ¿Quiénes son ellos? Pues todos los del Sanedrín, ¿no? Los fariseos y todo. Mandaron unos alguaciles para que capturaran al Señor, ¿no? Para que lo arrestaran, ¿no? Por todo lo que ya sabíamos. Ellos le traían ganas, ¿no? Pero resulta que estos alguaciles, después de ir a ver allá al Señor, escucharlo, más bien vinieron asombrados, ¿no? Y decían, no, hombre, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos más se enojaron, miren. Están enojados, se enojaron más. Dice, no, hombre, ustedes, no me diga que ustedes también se dejaron engañar y todo ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, después de todo eso, sí, verdaderamente, ese es el profeta. Dice antes del capítulo 8, dice, y cada uno se fue a su casa, ¿no? Bueno, cada uno se fue a su casa, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, que era lo que se estaba celebrando, ya había terminado, ¿no? Obviamente, como era una de las fiestas en las cuales todo el mundo subía a Jerusalén como tal, pues el Señor se quedó ahí, ¿no? Porque los miembros del Sanedrín, después de este reporte de estos alguaciles, pues todo el mundo se fue a sus respectivos hogares, ¿no? Sí. Y dice el versículo 1, el capítulo 8, dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Entonces, el Señor no tenía casa, ¿no? El Señor no tenía una casa fija y generalmente Él se iba al Monte de los Olivos, ahí pasaba la noche, ahí oraba. A eso era que se refería cuando aquellos que lo querían seguir, el Señor les decía, bueno, pero tengan presente que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿no? Entonces el Señor se quedaba ahí, iba y pasaba la noche ahí en el Monte de los Olivos, en oración como tal, y ahora ustedes dicen, ¿por qué? Dice,
Bueno, en Lucas 21:37 también dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Entonces ahí era, digamos que era como su lugar donde él iba y se refugiaba como tal. Entonces eso dice el versículo 1. A reflexionar. Jesús fue al monte de los Olivos. Y el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, ¿no? Entonces imaginen ustedes que dice que por la mañana volvió al templo, mire, Sí. a pesar de que lo estaban buscando para arrestarlo, ¿no? Digamos de que había sobre él una orden de captura, digámoslo así, pero bueno, eso era algo que al Señor no lo atemorizaba, ¿no? Él sabía para qué había venido. Eso. ¿Cuál era su propósito? Hoy estábamos compartiendo en la mañana en la iglesia eso también, de que el Señor, porque estamos hablando de la autoestima, ¿no? Sí. Y que el Señor lo descalificaban, decían, pero ese es de Nazaret es un pueblucho ahí, de Nazaret que va a salir el Mesías, pero ese no es el hijo del carpintero, ese de dónde salió ahora que es un rabí, bueno, una cantidad de descalificaciones. Era un lugar muy pequeño. Pero eso no le afectó No, a él, ¿por qué? así Porque es. primero que todo él sabía quién era. Sí. Sabía de dónde venía, sabía para dónde iba y cuál era su propósito. Y además, como él no venía a satisfacer las expectativas de nadie, sino a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, él siguió en lo suyo. Entonces, Amén. por más que sabía que lo andaban buscando, dice, no, hombre, yo por la mañana volvió al templo a enseñarle a la gente, ¿no? Entonces, ahí vamos. Versículo 2 dice que vino y comenzó a enseñarle. Versículo 3 Entonces, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, ¿no? Entonces, aquel día, acuérdense, ¿no? Para que usted siga la historia, el Señor volvió al otro día y siguió enseñando ahí en el templo. Entonces, ese día la enseñanza pues fue interrumpida. ¿Por quién? Por los mismos fariseos, ¿no? Sí. Por los mismos escribas y fariseos que eran personas muy celosas de la ley. sí, ¿no? maestros, Muy celosas, rabinos. sí. Ellos obviamente, si había algo que a ellos los unía y los caracterizaba, era ese celo que tenían por la palabra, por la ley, ¿no? Entonces uno se pregunta, Mile, si el Señor estaba enseñando la ley, Sí. estaba enseñando la palabra, y esta gente era muy Sí. celosa de la ley, ¿por qué entonces interrumpieron la Sí. enseñanza del Señor en el templo si Él estaba enseñando, ¿no? O sea, ¿por qué? Puro irrespeto, ¿no? ¿Sabes por qué? Ajá. Porque estaban enojados. Enojados. Esa gente estaba airada. Acuérdate que el día anterior habían mandado a arrestar al Señor y los alguaciles vinieron más bien convertidos, diría uno, ¿no? Sí. Entonces esa gente se enojó más. Entonces ellos estaban airados, ellos estaban enojados, ¿no? Sí. Y si hay algo que a uno... No le daba importancia a lo que el Señor estaba enseñando. Exacto, si hay algo que uno lo hace ser imprudente, mire, Sí. es la ira, ¿no? Es la Por eso ira. es que Santiago 1:20 dice, Uy, porque la ira del dominio hombre, propio, dominio la ira del propio. hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Así es. Ellos estaban airados porque el Señor cada día tenía más gente que lo seguía, Más poder. digamos que tenía más éxito, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y entonces no encontraban, realmente no hallaban la forma de cómo hacerle daño, cómo hacerlo caer. Entonces, ¿a ellos qué les importaba esa mujer? Esa Sí. mujer no les despertaba a ellos ningún tipo de compasión o misericordia, porque para ellos, mire, para esta gente, para los Sí. fariseos y todo eso, pues las personas realmente no tenían poco valor y más aún si eran pecadores, ¿no? Ellos, ¿qué les importaba eso a la gente? Y ahora usted dirá, pastor, ¿y usted por qué dice eso? Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento o al mismo paralítico de Bethesda, esta gente, en vez de gloriar el nombre de Dios y de alegrarse darle gracias. porque personas enfermas hayan sido sanadas, en vez de eso más bien se enojaban, ¿no? ¿Te acuerdas que al ciego, Sí. qué dijeron? No, hombre, ese nunca ha sido ciego. Sí. Y entonces el ciego le dijo, bueno, yo no sé si ustedes me creen o no, el caso es que yo no veía y ahora veo. Así le decían, No, ¿no? y el Señor también llevaba un protocolo. Él les decía, bueno, vayan y preséntese ante los sacerdotes para que vean. Él llevaba un orden. Sí, Sí. pero el caso es que al final esta gente pues eran incapaces de sentir la más mínima alegría, Ajá, pues de porque esa gente. porque milagrosamente esta gente se recuperara, ¿no? Y entonces ahorita pues esta mujer que le llevaron al Señor, pues no era que les importara la mujer, realmente la querían utilizar básicamente como carnada, ¿no? Para ver en qué momento Como estorbo. podían hacer caer al Señor. Entonces ahí vamos en la historia. El Señor estaba enseñando, la enseñanza la interrumpen porque le llevan a una mujer, los mismos escribas y fariseos interrumpiendo una enseñanza de la palabra, de la ley, porque estaban airados. Se acuerdan que cuando uno está airado, eso lo lleva a ser imprudente, a hacer tonteras, a hacer locura. Por eso es que la palabra dice, está bien, se pueden airar,
pero no pequen, airaos, pero no pequéis. Entonces dice el versículo 5, ¿Y en la ley? dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, bueno, realmente había un tribunal, Mile, que se encargaba de esos juicios, ¿no? Claro. O sea, había que aplicaba la ley, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿para qué le llevaron la mujer hasta Jesús? Para obligarle prácticamente a que él la juzgara, ¿no? Eso es como cuando la gente, Mile, le dice a uno, pastor, es que viera que Dios me dijo que esto, que esto y que esto y que esto. ¿Usted qué piensa, pastor? Yo le digo, bueno, pues ¿qué quieres que piense si Dios te lo dijo? ¿Qué quieres que yo te diga si Dios te lo dijo? Así es. Si es que, porque a veces la gente viene con ese asunto, o sea, eso es responsabilidad de cada uno, toda esa gente que dice que Dios me dijo, Sí. Bueno, yo no tengo cómo dudar de que Dios les haya dicho no. Sí. Lo que pasa es que si usted dice eso, hágase responsable de lo que está diciendo, ¿no? O sea, Así es. si no es verdad, no juegue con las cosas de Dios. Entonces, eso de que Dios me dijo, hay gente que dice Dios me dijo y ni siquiera habla con la misma familia, ¿no? Pues entonces le dicen a uno eso, mire. Sí. ¿Qué piensa usted, pastor? Le digo, no, hombre, ¿qué quieres que piense si ya Dios te lo dijo? Entonces esta gente tenían un tribunal para esos, para que administrara ese tipo de juicios y todo. Pero bueno, vieron una buena oportunidad de ir a poner al Señor ahí como entre la espada y la pared, porque el Señor tenía fama de misericordioso, Claro. ¿no? Por todo lo que él había hecho, ella Sí. tenía fama. Y él Entonces, querían utilizar esta situación para desacreditarlo, porque como ellos conociendo que él era muy misericordioso, dijo, bueno, vamos a ver cómo actúa, o por el lado de la misericordia, o por el lado de la justicia, ¿no? Sí. Porque si se va por el lado de la misericordia, y entonces está tirando por tierra la justicia, que es la ley de Moisés. La ley. Y si se va por el lado de la justicia, de aplicar la ley, pues ya se le caen las credenciales de misericordioso. Entonces, ellos creían que tenían un plan bien montado, ¿no? O sea, pero pues obviamente imagínate con quién se estaban metiendo como tal, ¿no? Entonces, y obviamente ellos sabiendo que el pueblo confiaba a ciegas, es que ese es el problema de que el choque que tuvieron ellos con el Señor, porque el pueblo confiaba mucho en el Sanedrín, mire, porque eran la autoridad religiosa Así de la es. época, ellos no cuestionaban lo que el Sanedrín decidía, y entonces viene el Señor a hacerles un contrapeso en esa parte de la autoridad, y por eso es que vinieron los choques tremendo como tal. Entonces vienen y le sacan al Señor y le dicen, bueno, entonces, ¿qué dices tú que hagamos? Porque la ley de Moisés es clara que a esta mujer hay que apedrearla, ¿no? Sí. Entonces, nada más para que nos pongamos en el Había una contexto, ley. vamos Ajá. a ver qué es lo que decía la ley, ¿no? Que eso está en Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso dice Levítico 20:10. Ajá. Y Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, eso es lo que dice la ley, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, pero ellos creían que tenían una situación bien montada, bien armada, pero bueno, lo que dudaban era que realmente estaban, ¿con quién estaban tratando? Estaban tratando con el mismísimo Hijo de Dios, ¿no? Entonces, sabiendo eso, le llegan a él a decirle que esa mujer debería ser apedreada. Ahorita vamos a analizar, porque ya ustedes vieron lo que dice la ley. Yo espero que hayan notado que la ley hablaba del hombre y la mujer, ¿no? Sí. Ambos Sí. deberían ser ¿Y apedreados. el hombre dónde estaba? Pero bueno, el caso es que el Señor estaba escribiendo en el suelo. Mire, hay una cantidad de enseñanzas y todo de Comentarios bíblicos. qué era lo que el Señor escribía en el suelo. Sí, con Hay el muchos dedito. supuestos, ¿no? Ujú. Que dice, no, que estaba escribiendo lo que le escribió el Señor en las tablas de Moisés, que estaba escribiendo yo no sé qué, bueno, una cantidad de cosas, pero uno no se sabe, la Biblia no es clara con certeza de qué es lo que el Señor estaba escribiendo. Posiblemente, mire, pues también estaba dejando que pasara el tiempo a ver qué era lo que estaban diciendo ellos. Sí. ¿Tú has visto que cuando uno está en una clase Ajá. que a uno no le interese mucho, Ujú. has visto que uno a veces se pone en el cuaderno a hacer garabatos? Jeroglíficos. Que eso no tiene forma. Y usted se pone a ver lo que escribió en el cuaderno, eso no dice nada ahí. ¿Por qué? Porque estás Porque esperando seguro que estaba pase dormido, el tiempo. o seguro estaba dormido. Estás esperando que pase el tiempo, ¿no?
Pero bueno, el caso es que le llevaron a esa mujer, le dicen, ahí está la ley de Moisés, ya leímos lo que dice la ley de Moisés y ya de antemano usted sabe que ellos estaban agarrando una parte de la ley nada más. Dice el versículo 7, para que sigamos la historia, ahora retomamos esto. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra sobre ella, ¿no? Entonces, básicamente, como el Señor en primera instancia se rehusó a servirles como juez, en un caso que la ley dejaba clara, la ley era clara de cuál era la sentencia, ¿no? Sin embargo, como esta gente seguía insistiendo, pues él tomó la iniciativa y les mostró a ellos, les dio unas pinceladas de cómo es que se debería llevar un juicio, Mili. Porque en un juicio no es así nomás de que ahí está el acusado y aquí está la sentencia, ¿no? En un juicio hay varios elementos que se deben cumplir, ¿no? Exacto. Primero, ¿quiénes son los que acusan? Es necesario que los que acusen pues tengan moral, ¿no? Que tengan autoridad moral para acusar. Es necesario la inocencia de los acusadores. Testimonio, que tenga testimonio. Y es que había un problema con los judíos, mire, que ellos sí eran buenos para invocar la ley, para aplicarle castigo a los demás. Toda esta gente, ¿no? Pero ellos nunca se ponían bajo esa misma autoridad, ¿no? Por lo cual el Señor, por eso les llevó ahí, con eso que les dijo, a que ellos mismos examinaran, ¿no? Examinaran su conciencia, examinaran su mente, básicamente, ¿no? El Señor no había dicho que la mujer era inocente en ningún momento, simplemente les está diciendo, bueno, está bien, vamos a ver. Primero empecemos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, es decir, ustedes que están acusando, ¿cómo están ustedes? A ver, examínese cada uno. Porque así como importante es la culpabilidad del acusado, también es importante la inocencia de los acusadores, ¿no? Entonces, es lo primero, ¿no? Entonces, básicamente eso, y por eso es que el Señor siempre, como esta gente contra el Señor siempre eran como inspiraban esa rabia, ese odio, ¿no? Por eso, ¿te acuerdas que una vez les dijo a ellos, ¿ustedes saben por qué me quieren matar? Sí, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes, entonces no me toleran, no me tragan, o sea, ¿me entienden? Entonces, cuando una persona no se da la oportunidad de conocer a otra y se deja llevar simplemente porque por el choque que tiene, por el conflicto de intereses, hay mucha gente que odia a otra persona y nunca se ha dado la oportunidad de conocerla. Son como anticuerpos, ¿no? Anticuerpos que tiene. Entonces, lo primero que el Señor les enseñó ahí es, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes están acusando? ¿Ya se pesaron? ¿Ya se examinaron? Lo primero, ¿no? Después, mire, también es que en un juicio, cuando uno va a juzgar, los juicios no se debe juzgar haciendo acepción de personas, ¿no? Porque nosotros leímos ahorita la ley de Moisés. Es justo. La ley de Moisés hablaba de quién? Del hombre y la mujer, ¿no? Los dos que fueron hallados en adulterio, los dos deberían morir. Entonces, lo que tú decías ahora, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿No era el hombre igualmente culpable? Así es. ¿Entiendes? Entonces, estaban queriendo ser muy estrictos con la mujer, o sea, como decir, aquí no rebajamos ninguna, pero muy permisivos con el hombre, ¿no? Sí. No habían cometido los dos el mismo pecado, ¿me entiendes? Entonces, estaban haciendo acepción de personas, lo cual eso machismo. No se debe hacer en un juicio, porque un juicio, la palabra juicio tiene que ver con justicia, ¿no? Es la aplicación de la justicia, y la justicia es cuando uno recibe lo que merece. Y si algo debe tener un juicio es que tiene que ser justo. Entonces, en los juicios no puede haber acepción de personas, no es que beneficie a uno y perjudique al otro, no. La ley es para todos y la ley era clara, lo leímos ahorita, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Primero eso, que ellos se pesaran. Segundo, estaban haciendo acepción de personas como tal. Y también haciéndoles ver a ellos, por medio de este cuestionamiento que les estaba haciendo, que en el juicio divino, mire, todos, absolutamente todas las personas van a ser juzgadas, ¿no? Así es. Los judíos, y era el problema que tenían, lo que te decía, que los judíos siempre se jactaban de ser el pueblo de Dios. Bueno, de hecho es el pueblo de Dios, pero si ellos no logran arrepentirse y volver a ser injertados, pues ya sabemos lo que les va a pasar, ¿no? Pero Primera de Pedro 4:17 es claro, dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde, Mile? Por la casa de Dios. Por ahí va a empezar, ¿ah? Y si primero comienza por nosotros, pues ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínate tú. Entonces, todos vamos a ser juzgados, ¿no? No hay que hacer acepción de personas. Entonces, bájense de esa nube de que ustedes están aquí para juzgar a los demás, ¿no? Ustedes también van a ser juzgados como tal. Y eso, todo lo que les estoy hablando aplica para nuestra vida como tal, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que es buena para condenar a los demás. Así, mandarlos al infierno. Pero hay que pesarse, ¿no? Hay que pesarse cada uno. Uno no debe juzgar a la ligera.
bueno, sí podemos juzgar, Sí. pero que sea con un juicio justo. Exacto. ¿Pero juzgar de qué? De De opinar. opinión, de opinión. Pero para condenación, obviamente, no nos solo Dios, corresponde. acuerde, solo Dios es el que puede condenar Sí, o a juzgar nosotros para no nos condenación. corresponde. Nosotros sí podemos juzgar en cuanto a que podemos opinar, emitir un concepto, pero eso no lo podemos hacer por apariencia ni por sospecha, tiene que ser con juicio justo, es decir, con conocimiento de causa como tal, ¿no? Entonces, bueno, el Señor después, para que sigamos la historia, después de que lo lleva a cuestionarse en el versículo 8, dice, inclinándose de nuevo al cielo, siguió escribiendo, ¿no? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio, ¿no? Entonces, bueno, él volvió otra vez le lanzó ese sablazo y volvió a inclinarse ahí a escribir algo en la tierra como tal, como para dejarlos solos para que ellos meditaran, ¿no? Y para que ellos sacaran sus propias conclusiones y se examinaran, ¿no? Entonces, mira lo que es el poder de la conciencia, mire. A pesar de esa gente de ser tan Una buena implacables, conciencia es una buena almohada. claro, a pesar de ser tan implacables, realmente sintieron dentro de sí esa voz acusadora, ¿no? Y dice que empezaron a irse desde los más viejos hasta los más jóvenes. Porque posiblemente entre más viejos, más trapitos sucios, ¿no? Como dice por ahí. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El Señor, ellos conocían la ley como tal y se sintieron acusados, amenazados. Entonces, más bien cada uno decidió dejar de aquello por lo que habían ido, ¿no? Que era acusar a la mujer, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo la historia, el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, porque ya todos se habían ido, ¿no? Y el versículo dice, ella dijo, ninguno, Señor, y entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y aquí llegamos al versículo que queríamos desarrollar, vete y no peques más, ¿no? Así es. Y antes de pasar a esa segunda parte, pues le damos los mensajes. Mire, quedemos ahí para que volvamos ahorita desarrollando este versículo que es prácticamente donde queríamos centrarnos un poco. Ok, ¿no? Pastor, claro que sí. Aquí ya están bueno, está aquí Fernando y Mercedes desde Barrio México. Saludos y bendiciones. Están ellos aquí. Katia, bendiciones Katia y Miguel. Espero que estés mejor, Katia. Un abrazo a la distancia desde Cartago. Angie está desde Cartago, un abrazo para ti, tu niña, muchas bendiciones Angie. Floribet está, saludos desde Cartago, bendiciones para todos, ella también está en Cartago, el Guarco. Aquí en sintonía está Rosita, muchas bendiciones, ella está en San José. Rosita, un abrazo, espero sigas mejorando. Janet Valencia, buenas noches, hola Janet, muchas gracias, ella también está cerca de San José. Aquí está Miriam, un abrazo, saludos a sus padres, muchas bendiciones, dice que está lloviendo mucho desde Dagua, Colombia. Aquí está Denis Sánchez, hola, un gran abrazo, pastores extrañándolos, conectados desde Tampa, Florida, gracias a Dios por su gracia. Así es, Denis, un abrazo, muchas bendiciones. Erika Ramos está allí en Atillo Centro con su familia, sus hijos. Evelyn, ahí está también ella en San José, saludos a Manuelito, a tu hijo. Fabricio Carranza, bendiciones pastores, gloria a Cristo. Muchas gracias Fabricio, para ti, tu esposa, tu hija. Katia Varela, está allí desde Alajuela, un abrazo Katia, ya está en sintonía, muchas gracias por estar ahí conectadita. Elsa, ella está, buenas noches pastores, aquí aprendiendo el consejo de la palabra. Saludos a todos los conectados desde California, Estados Unidos. Un abrazo, Elsita, que el Señor te bendiga mucho. Ahí también está Maribella, también conectadita, muchas bendiciones. También ahí está Cecilia, Elizabeth y también está Alberto, conectados. Y también a Irma Macís, que usted no la ha saludado el día de hoy, pastor. Un saludo para Irma, un abrazo Irma y Bernabé allá en casita. También casita. tenemos aquí unos mensajes en el chat de radio, dice 60651059. 60651059, dice Andrés, y dice, pastor, Dios es la cura de todo, la felicidad es lo mejor. Si yo le contara, pastor, bueno Andrés, si yo te contara a ti también. Así es. Y estamos de acuerdo, o sea, Amén. Realmente apartados de Dios, como dice la palabra, uno no puede hacer nada. Y cuando uno está en Cristo, ahí es donde uno se da cuenta que realmente... Nosotros hemos dicho una frase, ¿no? Que cuando uno se da cuenta que Dios es lo único que tiene,
pues uno también se da cuenta que Dios es lo único que necesita, ¿no? No necesita nada más. Y no es religiosidad, pastor. Y no es religiosidad. Bueno, Marielitos ahí en Tres Ríos dice: bendiciones, pastores, sintonías desde Tres Ríos. Un saludo, Marielitos, para ellos, ¿no? Así dice: un saludo de Arlene y Michael desde New Jersey, siempre confiando en Dios y la fe siempre puesta en Él como amén. Tal, ¿no? Pelado dice: bendiciones, saludos desde Arizona, que Dios les dé muchas bendiciones. Así amén. sea. Un saludo para él. Brian dice: saludos desde Alajuela. Un saludo para Brian. Así y bueno, es. no tenemos el nombre, pero alguien nos saluda ahí. Bendiciones también. Un abrazo para ellos. Y para las chicas, se te ha olvidado mandarles un abrazo. Un saludo para Pamela y Maylin. Muchas gracias. Un abrazo para Así ellas. es. Bueno, estamos hablando hoy de esta historia de Juan 8, que es la historia de la mujer adúltera como tal. Y estamos comentando que hay muchas formas en las que uno tiene su encuentro personal con el Señor. A veces uno mismo lo busca, a veces el Señor lo busca a uno, hay algunos personajes ahí. A veces hay terceras personas que lo llevan a uno a los pies del Señor. Ajá, pero que independiente de la forma que se dé, lo que sí está claro es que tiene que haber un impacto, ¿no? Como tal, que no solamente le impacte a uno, sino a las personas que lo rodean como tal. Amén. Siempre, ¿no? Entonces estamos analizando este caso de una persona que fue llevada ante la presencia del Señor, muchas veces con una intención diferente y al final el resultado, porque así es el Señor, ¿no? O sea, a veces las mismas personas tienen una intención, pero los planes de Dios son otros, ¿no? Diferente. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces estamos analizando versículo por versículo. El Señor, a pesar de que lo estaban buscando para apresarlo, Él nunca dejaba de enseñar, porque eso era lo que Él había venido a hacer, a mostrarnos el camino. Y cuando uno conoce su propósito de vida, pues uno siempre se debería esmerar en cumplirlo, en llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que muere sin conocer cuál es el propósito por el cual está aquí, en esta vida, ¿no? Entonces, qué lástima. Entonces mueren, mire, tratando siempre de complacer a los demás. Y nunca realmente... se conocieron ellos mismos. Ni se conocieron ni supieron realmente de las capacidades que tenían para hacer lo que Dios esperaba de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, es triste eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Señor estaba en lo suyo, estaba enseñando, lo interrumpieron, le trajeron una mujer adúltera, a pesar de que ya había gente que se encargaba de hacer ese tipo de juicios, pues vieron una buena oportunidad de poner al Señor en una situación, según ellos, difícil, ponerlo entre ser misericordioso y ser justo, pero bueno, sabemos que el Señor, y no era la primera vez, ¿no? Más de una vez han tratado cuando le dijeron que se había que pagar tributo, le dicen: no, hombre, tráigame una moneda. ¿Quién hay aquí? El César. Pues entonces dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Así es. Ellos ni siquiera sabían con quién estaban tratando, ¿no? Como tal. Pero el caso es que le traen a esta mujer y le dicen que según la ley de Moisés, y le sacan la ley, imagínate. Y la ley lo que dice es que tanto el hombre como la mujer deberían ser juzgados, ¿no? Sí. ¿Y a dónde estaba el hombre? Entonces, primero que todo, ellos no tenían la autoridad moral para condenarla, porque por eso les dijo: si ustedes están libres, pues tiren la primera piedra, y ya vemos que ninguno quedó, ¿no? Segundo, estaban haciendo asesión de personas, y tercero, acordémonos que el pueblo, estos fariseos y todos eran expertos en juzgar a los demás, pero ellos nunca se autojuzgaban o autoexaminaban o se autoevaluaban, ¿no? Entonces el Señor los llevó a eso, básicamente. Entonces al final íbamos en esa parte de que al final se fueron, quedó la mujer sola. El Señor le dice: mira, ¿dónde están los que te condenan? Uh-huh. No quedó ninguno. Y entonces dice: sí, no quedó ninguno. Entonces el Señor le dijo: bueno, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ¿no? Entonces cuando el Señor le dice a ella: ni yo te condeno, ahí nosotros podemos ver la intencionalidad de Dios, ¿no? O sea, acuérdense que hemos enseñado en la iglesia que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares. Sí. Primero, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. La intencionalidad de Dios es que nadie se pierda. Y el segundo es que la gente lo conozca. Sí, que gana el conocimiento. Que la gente vaya al conocimiento de Él, ¿no? Entonces, primero, pues que nadie se pierda. Obviamente el Señor... ¿Cómo es que nadie se pierde? Mire, por medio de un nuevo nacimiento, la gente se arrepiente genuinamente. Y si el que se arrepiente alcanza misericordia y el Señor le perdona, le limpia con su preciosa sangre, y el Espíritu Santo viene a uno y se produce el nuevo nacimiento. Entonces... ahí es donde uno, digamos, obtiene la salvación como tal, y que es la que hay que cuidar, ¿no? Entonces, vemos que la mujer en ningún momento se excusó con el Señor, ni intentó justificarse, ni intentó lo que hace mucha gente cuando las descubren en pecado, decir: sí, pero es que hay otros peores. No, ella en ningún momento se comparó con ningunos otros, ni nada de eso,
porque de sobra sabía que era culpable, eso era una realidad, ¿no? Y también en ella su conciencia había actuado y ella pues obviamente no hizo nada para justificarse, así que el Señor Jesús pues realmente no necesitó condenarla como tal, tampoco la avergonzó, ni mucho menos, nada de eso, ¿no? Básicamente ahí donde cuando él dice ni yo te condeno, ahí vemos claramente el propósito con el cual el Señor vino a este mundo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el Señor no vino a condenar, ¿no? El Señor lo que vino fue ¿a qué? A darnos vida eterna. Digamos, a recuperar, a rescatar, a llamar al arrepentimiento. Ahora, cuando el Señor venga en la segunda venida es diferente. Sí, ahí sí va a venir ya con voz de mando y todo ese asunto. Sí. Pero ahorita, cuando Él vino la primera vez, Él vino a mostrar el camino, a que la gente proceda al arrepentimiento como tal. Por eso dice, yo no te condeno. ¿Por qué? Pues yo no he venido a condenar. Yo lo que vengo es a sanar, vengo a rescatar, vengo a que la gente camine diferente. Y por eso es que más adelante le vamos a llegar a la otra parte, ¿no? Cuando el Señor le dijo a ella, no peques más. No peques más. Pero antes del no peques más, ¿qué le dijo? No, vete, ¿no? Vete y no peques más. Cuando le dijo no peques más es cambia, o sea, camina diferente, o sea, camina en santidad. Permite que este encuentro personal que hemos tenido marque para ti un antes y un después y permite que Dios te restaure como tal. Acuérdate que esa es la intencionalidad de Dios. Primero, que nadie se pierda y lo segundo, que la gente lo conozca por medio de un caminar en santidad, un caminar en restauración como tal, que es básicamente la intención particular del Señor, que nosotros caminemos por la senda que Él ha trazado en un camino de santidad, un camino nuevo, un camino vivo como tal, ¿no? Y eso de la restauración, mire, eso tiene unos privilegios tremendos como tal. Y para eso podemos apoyarnos en lo que el Señor le decía a Jeremías, ¿no? Acuérdate de los privilegios. El Señor le dijo, si tú te conviertes, Jeremías, no es porque Jeremías estuviera en pecado, sino porque él estaba desanimado, quería tirar la toalla. Entonces le dijo, si tú te conviertes, es decir, si tú te vuelves a mí otra vez, yo te voy a restaurar. Sí. Imagínate los privilegios que tiene el restaurarse. Cuando el Señor le dijo a esta mujer, vete y no peques más, camina diferente, o sea, camina en una senda de santidad, o sea, camina agradando a Dios, aprovecha la oportunidad. El Señor le dijo a Jeremías, yo te restauraré y delante de mí estarás. Sí. O sea, siempre en la presencia del Señor, habitando bajo la sombra del Altísimo como tal. Y entonces le dijo, y entonces podrás entresacar lo más precioso de ti, no lo vil. No lo vil. O sea, te vas a despojar de esa vieja naturaleza, te vas a revestir de una nueva imagen. Yo creo que en tantos años que, bueno, los que me están oyendo, o sea, algunos llevarán más años que otros en caminar con Cristo, pero todavía nosotros no hemos acabado de sacar, no es que digo que no hayamos sacado, sino que todavía no hemos sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Lo más bello, digámoslo así. Y también le dijo el Señor a Jeremías, y serás como mi boca. Imagínese usted que el Señor le diga a uno, es que tranquilo, deja que yo te restaure, y entonces no solamente vas a estar delante de mí, ni vas a sacar lo mejor de ti, sino que vas a ser mi boca, o sea, vas a ser mi reflejo. La gente que te ve a ti, tú vas a tener la capacidad y la oportunidad de reflejar al Cristo que te ha rescatado, ¿no? Esa es la idea, esa es la intencionalidad de Dios. Pero también le dijo él a Jeremías, pero es bueno que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y para eso, obviamente, uno tiene que transformarse por medio de la renovación del entendimiento, como dice Romanos 12:2, ¿no? Básicamente. ¿Y sabes qué es lo mejor que le dijo el Señor a Jeremías cuando le dijo que él lo iba a restaurar? Sí. Le dice, y te pondré como muro, no te vencerán, porque yo estoy contigo y te libraré de la mano de lo malo. Pero todo eso que les acabo de decir, que suena muy lindo, solamente si te convirtieres y yo te restaure, dice el Señor, ¿no? Entonces, no es que es gratis, no es que esto viene como por arte de magia, ¿no? Es un esfuerzo. Hay un precio que pagar, es el precio que el Señor, no crean que el Señor dice, pastor, pero así tan fácil fue que no condenó a la mujer y la mujer se fue, no. Le dijo, está bien, yo no te condeno, vete y no peques más. Sí. Usted sabe lo que es para alguien que su vida la lleva en el pecado, que le digan que no peque más. No, como es el mismo precio, mire, antes de que se me vaya. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar Pedro por seguir al Señor? Sí. Que el Señor no le dijo, pero él y como que le ha dicho, Pedro, sígueme y no pesques más. Oh, wow, siendo un pescador toda la vida, imagínate, esta mujer le dice, ese trabajo. No peques más. O sea, básicamente es un precio que tenía que pagar, que requiere esfuerzo, que a muchos les cuesta todavía, ¿no?
Es que, despojarse de esa vieja naturaleza. La palabra ahí no nos da claro. Puede ser que cuando dice mujer adúltera, era el trabajo de ella, Ever. No es que tal vez estuviera con ese hombre ahí que el hombre la buscó, era porque era el trabajo de ella. Entonces, como dices de Pedro, tuvo que dejar la pesca, su manera de vivir, su entorno. Entonces, ese era el trabajo de esa mujer, posiblemente, aunque la palabra ahí dice mujer un cambio adúltera, radical de vida. Exacto. Por eso es que en el brochure que nosotros tenemos en el tratado es que dice que usted qué es lo que quiere, arreglar un problema o cambiar de vida. La mayoría de la gente quiere arreglar problemas. Sí. La gente no quiere cambiar de vida, ¿no? Quiere cambiar. Pero bueno, el caso es que el precio que esta mujer, el requisito previo del Señor para decirle no peque más es, primero le dijo, vete, y no peques más. Entonces la solución era que irse de ahí, huir de esas situaciones que la ponían en peligro, ¿no? Como le decía el Señor a Timoteo, ¿te acuerdas? Le dijo, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Es decir, ¿te acuerdas que cuando le está diciendo allá de una cantidad de cosas, que huye de la fornicación, le decía Pedro a la iglesia de Corinto también? Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría, le decía también a la iglesia, o le decía a él, huye de las pasiones juveniles como tal, ¿no? Entonces siempre hay un precio que pagar, y no estamos hablando de plata. Hay que, cuando le dicen a uno, vete de ahí, o sea, huye de esas cosas, ¿no? De esos o sea, vicios, de tanta, sí, que se está contaminando. Y a uno le preguntan, pastor, ¿y cuál es la fórmula para huir de esas cosas? Bueno, ¿te acuerdas cómo empezamos el mensaje hoy? Sí. La misma manera en que los ángeles, cuando fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijeron a Lot, y cuando lo hubieron llevado fuera le dijeron, escapa por tu vida y no mires atrás de ti ni pares en toda esta llanura, escapa, no sea que perezcas. Sí. No mirar atrás. Así esa es la solución, ¿no? Acuérdate que aquello que fue ya es. Atrás. Aquello que fue ya es, todos tenemos un pasado, lo que ha de ser fue ya Dios lo tiene establecido, tiene planeado todo, pero solamente Dios es el único que restaura como tal. Amén. La intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo cuando vino acá no era condenar, era perdonar, pero con un propósito. ¿Cuál? De que la gente camine en santidad, de que no pequen. Vete y no peques más, pero para eso había un precio. ¿Cuál es? Vete, o sea, huya, sálgase, despójese de esas cosas que lo que hacen es destruirte. Apártese de aquellas personas que son tóxicas en su relación con Dios, y básicamente, como dice Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria cosas antiguas. De aquí yo hago cosa nueva, ¿no? Entonces por ahí va el asunto, mire, utilizando esta historia de la mujer adúltera, recuérdese, hay mucha gente que dice, es que tenemos abogados, sí, por ahora. Tenemos un abogado que no vino a condenar, sino que vino simplemente a mostrarnos el camino, digamos, a mostrarnos la senda de la salvación, a que la gente proceda al arrepentimiento. Por eso todavía no ha vuelto otra vez, porque cuando él regrese no va a venir en ese plan, ya va a venir en plan de juez, a juzgar, a condenar como tal, y ahí ya no, ese va a ser el tiempo, mire, en el que ya no va a haber tiempo. Entonces aprovecha ahora el tiempo, ¿no? Y cuando dices que no retroceda, yo creo que por eso es que la gente retrocede, pastor, porque no quieren cambiar, no quieren dejar sus vicios, su manera de vivir, sus tantas tortas que se jala uno, todas esas cositas, pastor. Antes de terminar y orar, hay un mensaje, dice, buenas noches, saludos desde Cartago, pidiendo y orando para que Dios haga un cambio en mi vida. Bueno, así nada más esta persona, acuérdate que de parte de Dios no hay problema, pero ese cambio lo tienes que impulsar tú, como le decían a algún rey, Dios va a entregar todo en tus manos, le decían a un rey, y él decía, ay, qué bueno, ¿y quién va a empezar la batalla? No, tú la tienes que empezar. Yo la debo empezar. Ese cambio lo tienes que marcar tú, la primera decisión, obviamente, entregándole tu vida al Señor y estableciendo con Él una relación firme. Y ese conocimiento del Señor y de su palabra es la que te va a permitir ir haciendo los cambios que tú necesitas en tu vida, pero no se puede uno sentar a esperar a que Dios le cambie a uno la vida, ¿no? Porque así no trabaja Dios. O sea, él lo que dice es, bueno, yo hago mi parte, haga usted su parte, ¿no? Entonces cada uno que haga su parte. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y darle la oportunidad por esta noche que nos ha regalado, este espacio. Y todas las personas que hoy hayan entendido después de escuchar este mensaje, decir, bueno, no, sí, realmente no he pagado ese precio de alejarme de las cosas que sabemos que ofenden a Dios y que nada edifican, ¿no? Entonces paga el precio, huya de ahí, vete de ahí, no peques más. Ese es el tema, ¿no? Ese es el asunto.
Esa es la intencionalidad de Dios, que realmente nadie se pierda, pero para eso tenemos que tener un caminar con Él. Bueno, si es el caso suyo, hombre o mujer, ahí donde estás, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra y hoy me ha quedado claro, viendo este ejemplo de esta mujer, a pesar de la vida que llevaba, siempre hay una oportunidad en la medida en que uno vaya al Señor arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Dice que un corazón contrito el Señor no lo rechaza, ¿no? Entonces, si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y yo sé que si te busco te voy a encontrar, y cuando te encuentre te voy a conocer, y a medida que te conozca te voy a amar, y en medio de ese amor voy a empezar a hacer cosas por ti que jamás imaginé. Voy a empezar a servirte, voy a empezar a adorarte, Señor, y en ese nuevo caminar en Cristo voy a ser un testimonio vivo para los demás, los que me han conocido, para que ellos sepan que realmente hay poder en tu palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se nos fue el tiempo, mire. Así es. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí conectaditos. Que esta semana sea de mucha bendición para ustedes. Un abrazo a la distancia. Recordarles que la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. Si en algo les podemos ayudar. El próximo domingo, si Dios lo permite, aquí mismo, en la 105.9 de la FM Radio Urbano, en su programa Sinceridad, 8 de la noche. Nos vemos hasta entonces. Buenas noches. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.